corriente de la nueva ola decía que el western es uno de los géneros cinematográficos eminentemente norteamericanos. Tan norteamericano es que una de sus partes fundamentales a nivel narrativo es tratar de ilustrarnos por medios visuales de la gran epopeya de la conquista del oeste, de la conquista de la frontera. Ante esa situación, el western, como su nombre mismo lo indica, que viene de una palabra inglesa que es west, que significa oeste, nos trata de adentrar en ese mito que se llama el mito de la frontera, el mito de la construcción de la identidad nacional de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y este género tiene mucho de mito. Creo que todos los países que pertenecen a la cultura occidental tienen, sobre todo para formar esa identidad nacional, mitos, esos mitos que construyen esa identidad y que les dan forma como nación. Si nos remontamos históricamente a este tipo de países de la civilización occidental, por ejemplo Inglaterra, tenemos las leyendas artúricas, el mito del rey Arturo y sus caballeros. Si nos vamos a Francia, tenemos el mito de la canción de Rolando, guerrero que murió en combate. Si nos vamos a Alemania, tenemos el mito de la leyenda de los Nibelungos, con Sigfrido. Y si nos vamos, por ejemplo, a España, evidentemente tenemos a uno de sus mitos fundadores de la nación española, que es el Cid Campeador. Los Estados Unidos, por supuesto, si nos remitimos a la historia de este país, es un país eminentemente joven. Estados Unidos nace como nación en el siglo XVII, cuando llegan los peregrinos y desembarcan en las costas norteamericanas. Al ser un país joven, necesita evidentemente elementos que le permitan cimentar esa identidad. Y el western, tanto a nivel literario, porque el western comienza o nace como un género de la literatura, un género no tan popular, que no ha tenido la calidad que tienen los otros géneros literarios, pero nace primero como un género literario y luego se transmuta a lo que es la cinematografía. Históricamente, o el periodo de tiempo que abarca el género, lo tenemos desde la época del siglo XVII, XVIII, con el comienzo de las guerras de independencia, las guerras anglo-indias, cuando aún era colonia de Inglaterra, y se desarrolla durante otro periodo de tiempo, que es ya en el siglo XIX, con las guerras contra México, las guerras contra las tribus aborígenes y la expansión hacia la frontera. Dentro de este periodo histórico vamos a tener la aparición de también ciertos elementos técnicos que le van a dar un halo de modernidad a este género o a este periodo histórico, como es la aparición del ferrocarril, la aparición del telégrafo, la aparición del automóvil ya a finales del siglo XIX, y sobre todo un elemento o unos elementos que le van a dar también un sentido de identidad a este género, que son las armas de fuego. El famoso Colt, la pistola, el revólver Colt y el rifle Winchester. Bajo todos estos elementos, tanto a nivel técnico como a nivel histórico, se cimenta el western o la historia del western como modelo para la formación del Estado-nación norteamericano. Evidentemente, si hablamos de este mito, todo mito está sustentado en una leyenda. Y a nivel literario, hay ciertos tipos de escritores que cantan, narran a manera de epopeya, a manera épica, esta conquista de este espacio vital, que es la gran frontera. Y tenemos, por ejemplo, uno de los escritores que dan, en cierta forma, nacimiento al género de la llamada novela del oeste, que es James Fenimore Cooper,
con una de sus novelas más emblemáticas, que creo que todos nosotros la hemos escuchado o la hemos leído, que es El último de los mohicanos. En esta novela, uno de los argumentos principales es la guerra entre Inglaterra y Francia por los territorios del Canadá, en donde confluyen también los colonos que apoyan a las dos potencias en disputa, más las tribus aborígenes, entre ellas los mohicanos, que es el que da título a la novela. Esta novela en cierta forma es iniciática del género de las novelas del oeste, porque muestra sobre todo la imagen idealizada del buen salvaje. ¿Cuál es este buen salvaje? Es el indio bueno, recto, virtuoso, que es asimilado por la cultura occidental y en cierta forma corrompido también por esa cultura occidental, que está muy latente dentro de la novela y se lo representa en uno de los personajes indígenas. Posterior a esta novela aparecen otros escritores que lamentablemente no han tenido la trascendencia que tienen autores de otros géneros, pero se puede mencionar por ejemplo el caso de James Weldon Belloc, o por ejemplo un escritor sí muy conocido que es Ambrose Bierce, que tiene una novela que se llama, o una colección de cuentos que se llama Cuentos de civiles y soldados, que se centra exclusivamente en narraciones sobre la guerra civil en los Estados Unidos. Otro autor también conocido de novelas populares del oeste es Anne Grey, y también el español Marcial Lafuente Estefanía. La mayoría de estos autores en muchos de los casos han circulado en los famosos bolsilibros, los libros de bolsillo, que incluso aquí en el Ecuador también se los vendía a pilo en la avenida 9 de Octubre y Boyacá, donde ahora es Yogur Persa. Toda esa cuadra era llena de puestos de libros y revistas, en donde vendían y ustedes podían encontrar este tipo de novelas. Aparte, es tan interesante el género a nivel también literario, que trasciende fronteras. Y en Europa, Marcial Lafuente Estefanía es un autor español. Entonces en Europa también ha tenido acogida, y mucha acogida, el género, especialmente a nivel de novela gráfica, a nivel de cómic. Uno de los personajes más famosos del mundo del cómic dentro del oeste, dentro del western, es el Teniente Blue de Berry, que es una creación de ese magistral dibujante que es Miró, que incluso hace unos años atrás hicieron una adaptación cinematográfica muy mala, por cierto, que no tiene nada que ver con la novela gráfica. Una colección de libros sobre las guerras indias en los Estados Unidos. Pero si este es el mundo o el referente literario, ¿cuál es el referente histórico? Ya hemos mencionado la lucha que tienen los norteamericanos por conquistar el espacio de la frontera. Ese espacio, ese gran espacio, que primero lo construyen a costa de México, en las famosas guerras contra México en la década del 40 del siglo XIX, y luego se expanden a costa de las tribus aborígenes de los Estados Unidos en la parte del oeste. Los desplazan a grandes reservaciones y construyen ahí lo que ellos llaman su gran nación. Todos estos elementos históricos conforman los referentes que luego se trasladan al mundo del cine. Y es algo interesante porque el cine nace en 1895. Ustedes saben, en París, Francia, los hermanos Lumière comienzan sus proyecciones, sus primeros documentales sobre la vida cotidiana de los franceses. 1895 está casi terminando las últimas batallas de las guerras indígenas en Estados Unidos, con la matanza de Wounded Knee. Y a principios del siglo XX, hasta 1903, todavía en Estados Unidos se veían las bandas de delincuentes que asaltaban a los transportes ferroviarios. Es decir, el cine norteamericano hace nacer al western exactamente en el año 1903, cuando un director de cine escocés, Edwin Porter, realiza la primera cinta sobre el género.
que es El asalto y robo a un tren. 1903. En 1903, aún en esa época, todavía no estaba totalmente pacificado el llamado salvaje oeste. En 1903. Y esta película, para la época, es muy contemporánea, porque mucha gente todavía sentía que esa característica del viejo y salvaje oeste todavía existía a pesar de la modernidad en que ya había entrado la nación norteamericana. Y Porter, de una u otra manera, en ese año que realiza su primera película, de una u otra manera ilustra de que ese remanente, ese rezago de salvajismo todavía existía en Estados Unidos. Hay algo que es interesante y que esta película sienta las bases del género a nivel cinematográfico. Y una de las cosas más interesantes es ese famoso primer plano, en donde se ve al asaltante apuntar y disparar directamente a la cámara. Ese es uno de los primeros planos que tiene la historia del cine. Y el western es el que lo descubre en cierta forma. Otro elemento característico de este género, y que no lo tiene ningún otro género hasta ese momento, es la exploración de las panorámicas en escenarios naturales. La mayoría de las cintas o de las películas que se realizaban en esa época eran hechas en estudio. En estudios, grandes decorados, pero todo dentro de una artificialidad completa. El western jamás podía estar encerrado en un decorado de estudio. Imposible. Si hay un elemento que evita, o mejor dicho, desdice al western, es un decorado. Los westerns, todos los westerns, desde el primero, porque en la película de Porter se rueda la película en exteriores. El western es de ley paisajística. No puede existir un western si no hay panorámicas de paisaje. Sin paisaje no existe el western. No puede existir. No hay western. No puede. ¿Por qué? Porque la frontera, el salvaje oeste, es praderas, es desierto. Y el paisaje no es un elemento decorativo, no es un elemento complementario de la película, no. Para el western el paisaje, la pradera, el horizonte, es el protagonista. Cuando ustedes vean un western, lo primero que se van a dar cuenta es que la primera escena es paisaje. Ese es. ¿Por qué? Es el protagonista. El paisaje es el protagonista del western. Sin paisaje no hay western. Entonces, tenemos el desarrollo del género, ya tenemos el nacimiento, y ahí vendría el desarrollo, especialmente en la etapa muda. Y ahí es que surgen los grandes directores y los grandes directores en la etapa muda que le van a dar cierto contenido al género. Uno de los directores que más hizo western en la época muda es Thomas Harper King. Otro director que tocó el western es D.W. Griffith, con El nacimiento de una nación en 1915. Es una película ambientada en la Guerra Civil Norteamericana. Este es el gran periodo mudo, en donde también se dan elementos que comienzan a definir al género, y con actores incluidos, como Harry Karen, como Tom Mix, como Bob Jones y William Hart. Estos héroes del género representan la virilidad y el ascetismo, y sobre todo la honradez extrema y virtuosa del héroe norteamericano. Los valores morales que Estados Unidos comienza a cimentar como parte de su cultura, los transmite a estos personajes. Ustedes vean las películas mudas del western con estos actores, con Mix, William Hart, Bob Jones, y se van a dar cuenta de una cosa: son héroes completamente ascéticos, planos, súper virtuosos, no tienen una sola mancha, son impolutos.
son casi apóstoles. No beben. No fuman, son caballerosos. No hay weed. Y ahí se establecen ciertas reglas. Y entre esas reglas está, por ejemplo, y la marca patente que quedaría ahí registrada es el héroe que defiende a la dama, mata a los bandidos y se aleja luego con la dama en el horizonte. Marca patentada. Ustedes vean un western y todas las películas del género van a terminar así. Que por supuesto otros directores, ya no en la etapa muda, van a ampliar ese contenido, lo van a mejorar, por supuesto. Y en esta etapa muda que se sientan ciertos tipos de elementos que permiten ya hacer que el western se convierta en la ropa. Por supuesto, es que aquí es lo que voy a mencionar ya, los elementos que pertenecen al género y que lo hacen específico frente a los demás. Por ejemplo, yo ya había mencionado algunos elementos al inicio, especialmente los técnicos, pero a nivel de elementos que forman parte del mito, del humano, tenemos por ejemplo los personajes que son los emblemáticos del western, que no aparecen, no son western. La prostituta, de ley, de cajón. El salón donde está la venta, la barra donde se vende el alcohol, el juego de cartas, está presente el forajido o pistolero, está presente el taur, está presente la corista, está presente el alguacil o comisario. Eso no puede faltar. Los indios, porque sin indios tampoco no existe western. Y el comisario es el héroe. Incluso en la etapa muda hay una cosa muy interesante: los comisarios o los alguaciles siempre están representados de blanco. Se visten de blanco. Tom Mix, por ejemplo, en la mayoría de sus películas se vestía de blanco, porque él representaba el virtuosismo del ciudadano norteamericano, el que encarnaba los altos valores morales de la sociedad norteamericana. Entonces, la etapa muda, en cierta forma, lo que hace es ratificar ese tipo de valores y eleva al western a la categoría de mito, y se nutre más que todo de la leyenda, no de la realidad histórica. Por eso que hay una cosa que es muy importante recalcar de este género: el western es reaccionario en sus inicios. Reaccionario en el sentido de que justifica muchas veces la política expoliadora imperialista de los Estados Unidos frente a los vecinos como México o a sus propios naturales, que son los indígenas. Exactamente. Ahí en la etapa muda es que se configuran cierto tipo de, o mejor dicho, se configuran los estereotipos. El indio es el malo. El indio es el malo. Y hay que exterminarlo. Esa es la etapa muda. Sí. Y justamente todo ese andamiaje, todo ese décadas de andamiaje, de repetir de la misma historia, de alguacil, del indio mal, todo eso, es que permitió que la historia de la humanidad no se dé cuenta que uno de los mayores genocidios, ni siquiera ni nadie, ni Hitler, ni siquiera la peste bubónica, nadie logró matar tanta gente como la expansión norteamericana hacia el oeste. En el oeste, o sea, no ha habido ningún genocidio en la historia de la humanidad. No hay ningún tipo de polémica por todas estas películas. En esa época, y de esa manera ellos le metieron en la cabeza a la humanidad, no a los norteamericanos, a la humanidad. Por eso yo les dije al inicio de esta charla que el western está enraizado, está sustentado como un mito más que nada. Nace como un mito. Ustedes saben que la mayoría de los mitos son leyendas, y las leyendas muchas veces no tienen ningún tipo de veracidad histórica. Entonces, ¿qué sucede? Que el western lo que hace en sus inicios, en la etapa muda, es justificar la política expansionista norteamericana tanto en México como dentro de su propio territorio.